Más de uno puertollano, con Lorena Sánchez. Qué bien, me gusta a mí empezar, más bien terminar. Son muy buenos, la verdad. Eso a mí me gusta y mucho. Tienen letras muy potentes, la verdad. Pero en cuanto a las canciones de hace años, porque para mí ahora han bajado un poco. Un bajón, sí. Es que es como todo, muchos tienden a comercializarse un poco para que tengan menos esfuerzo para poder ganarse un buen dinerito. Pues... Que uno no les dice que no, pero... Claro, a ver, al final el dinero... Es como tú no has oído los últimos discos de Bunbury. Sí. Son muy latinoamericanos. Es que Bunbury también, Le ha bajado... sido como en sí. tobogán. No... Pero es que en México ha conseguido lo que aquí ya no lograba. A ver, que en parte le viene bien, claro. Bajas, Pues sí. bajas de uno, pero subes en otro. En así otros. Que... Pero bueno, Eso. vamos al tema. Pero bueno, todos seguimos aquí con el mismo tema que veníamos la semana anterior de hablando de contaminación y salud. Uh-huh. Pero es que mira, cuanto más avanzas en el tema, más te sientes deprimido, te frustras y dices, es que no puede ser que seamos una especie tan sucia y tan dejada, ¿sí? Pero lo somos. Sí, Desgraciadamente lo somos. Porque muchos dicen, por una colilla, por una botella, por un plastiquito. Sí, pero es que es el tuyo y el de 8,000 millones más. Entonces, tú hazte una reflexión que a mí, en el momento en que la hice por primera vez, me acojoné mucho. Porque tú dices, bueno, voy a echarle gasolina a mi coche, ¿sí? Tu coche pues se lleva, digamos, 40 litros de gasolina para llenarse. Y dice, bueno, 40 litros, pues sí, pero bueno. Y de pronto empiezas en los, no sé cuántos habrá, digamos, 5,000 coches que hay en Puerto Llano, 10,000. Uf, o más. Por 40 litros. Joder, ya estás a... Muchos litros. Más todos los que hay en España, más todos los que hay en Europa. Y comienzas a sumar y a sumar, y la cantidad de litros y litros y litros de gasolina hasta llegar a los 1,000 millones de coches que están circulando en este momento en el mundo. ¿Te imaginas lo que gastamos, lo que consumimos y los gases residuales que emitimos a la atmósfera solo poniendo a funcionar esos 8,000 millones de coches? Sí. Sin otras cosas. Ahora, lo mismo da para todo lo demás. Sí, ya, acuérdate que la semana pasada pues hablábamos de la contaminación ambiental atmosférica y hablábamos de la contaminación ambiental del agua. Uh-huh. Pero lo que tú anotabas al comienzo, sí, la contaminación ambiental oceánica o marina es que es tremenda, ¿sí? Porque finalmente, si tú lo ves de una manera descarnada, el pobre océano está lleno de mierda. Sí, pero tal cual. Tú te imaginas 8,000 millones de seres humanos, ¿sí? Contaminando con sus heces y todas otras excreciones habidas y por haber, que van por el acueducto, del acueducto van a un río, del río van al mar y en el mar se quedan ahí y van aumentando y aumentando. Porque tú créeme que las dos causas más frecuentes o más importantes de contaminación del océano, por un lado, son todos los efectos residuales, más todos los efectos que se llaman de una cosa que se llama la escorrentería, que es lo que puede decir así como el lavado de las tierras de agricultura y de las químicas que van saliendo de las ciudades y de las fábricas que van por esos ríos, por esos lagos, hasta el océano y lo contaminan. Mira, es que esto es tremendo, porque la mayoría de estos son metales pesados y sales minerales químicas. Mira, se dice que todos los habitantes del océano tienen algún grado de contaminación en plomo, cadmio y mercurio. Pero también están contaminados con toda clase de antibióticos, porque cuando tú te tomas un antibiótico y se metaboliza, hay una parte que se metaboliza sin destruirse. Entonces, todos esos antibióticos se los van a comer todos esos animales también. Ahora, tú llegas y pones a pensar, mira, el mercurio llega al océano a un ritmo 2,5 veces superior a lo que debiera ser. El manganeso se multiplica por 4.
el cobre, el plomo y el zinc por 12, el antimonio por 30 y el fósforo por 80. Dios mío. Eso es mucho. Muchísimo. Es muchísimo. Ahora, la gente protesta por esa contaminación cuando, sí, es que mira cómo me volvieron la playita tan bonita que estaba y ahora está hecho un mierdero. Sí, pero es que ese mierdero no es culpa de la playita. Efectivamente. Ni es culpa de todos nosotros. Ahora, los metales pesados como el mercurio y el plomo, junto con el cadmio y el arsénico, son contaminantes graves que se introducen en las cadenas alimenticias marinas, ¿no? Y ahí sufren un fenómeno de concentración. Entonces, cuando te comes una serie de pescaditos y otra serie de animalitos marinos tan ricos y tan sabrosos, pues estás en riesgo de producir una cosa que se llama la enfermedad de Minamata. Antes era una anécdota. Era una enfermedad que se producía por la contaminación o por haber ingerido mercurio, y eso te producía un cuadro neurológico, una ataxia, debilidad, sensación de parálisis muscular, o finalmente te morías de ello. Era una anécdota. Ahora son miles de casos al año los que se detectan en todas partes del mundo. Pero no solamente en las zonas donde más se encontraban antiguamente, que eran Japón y el archipiélago japonés, era donde más había, y por eso para ellos era una anécdota frecuente. Ahora es una epidemia, no solamente en esas zonas, sino en muchísimas partes del mundo. Entonces eso es una cosa aparte. Ahora, hay también una contaminación importante por todos los desechos de los barcos. Uno piensa que el barquito prendió sus motores y se fue por allá navegando, muy feliz de la vida, pero es que en todo ese proceso el barco va botando residuos de combustible, residuos de aceite, residuos de y otros carga líquidos. Incluso, o cuando se les pasa algo, que nos lanzan un montón de toneladas de petróleo o de combustible al mar, sí, que eso también va a ir afectando. Y si a eso además le añades lo que tú anotabas, la contaminación por plásticos y microplásticos que entran dentro de la cadena alimenticia y lo que te vas a ir a comer tú dentro de esa misma cadena alimenticia, pues va a ser tremendo, porque los efectos neurológicos a corto y largo plazo cada vez se están viendo de manera más frecuente. Ahora, otra contaminación que también es muy importante, pero que no se ha valorado en su intensidad, es la contaminación del suelo, que plantea una serie de problemas de productividad agrícola, de seguridad alimenticia y de salud humana. ¿Por qué? Pues porque el problema está en que mucha de esa agricultura ahorita necesita toneladas inmensas de abono para que el terreno sea productivo durante todo el año. Toneladas inmensas de pesticidas para que el cultivo logre salir adelante. Y toneladas de ambas cosas que nos comemos todos los santos días. sí. Y cuando no los comemos, las lluvias hacen que o el terreno lo absorba, contaminándose y contaminando las aguas subterráneas, o sea lavado hasta los desagües naturales, que son ríos, arroyuelos, y lleguen al mar. Y volvemos a lo mismo. Y volvemos a lo mismo. Pero el problema es que no se ha valorado suficientemente la gravedad de la amenaza que es. Se han hecho situaciones puntuales. ¿Tú te acuerdas de la película de Erin Brockovich? Pues La de Acción Civil, con John Travolta. Erin Brockovich era con Julia Roberts. Algo me quiere sonar. Ambas fueron películas que ganaron un Oscar, ¿sí? De hecho, el único Oscar de Julia Roberts lo sacó por esa película. Pero son todas acciones que han hecho la gente, porque la contaminación de un suelo que fue transformado en un suelo residencial producía un aumento de enfermedades neurológicas, cánceres, etcétera, que llevaron a hacer demandas inmensas en los gobiernos de Estados Unidos contra empresas específicas para que indemnizaran a todas estas personas, les quitaran esas casas de ahí y se las pusieran en un sitio nuevo donde no hubiera un terreno contaminado. Pero eso es todo. Pero el problema es también la industria minera. La industria minera contamina el suelo de una manera horrible. Hay un programa en D-Max que a mí me causa escalofríos cada vez que lo veo, por eso prefiero no verlo, que se llama La Fiebre del Oro. Ah, sí. Es minería abierta, agresiva, para buscar 4 mierditas así de grandes de oro. Que ni te compensa. Y que han tumbado una montaña entera y han contaminado todo lo que han podido encontrar a su campo, ¿no? Para buscar esas 160 gramos de oro, ¡qué maravilla! Pero te has cargado una montaña entera y un río y todo eso, porque no utilizan pico y pala, no, esos son con bulldozers a lo bruto. Claro. Entonces,
Por eso es que el planteamiento de la minería abierta, agresiva, como se plantea en muchas partes del mundo, pues está tratando de que no se haga, porque la destrucción del medio ambiente y la contaminación están aseguradas. Ahora, la contaminación del suelo, sí que hay una forma natural de contaminación, que es, por ejemplo, la que produce un volcán cuando hace una erupción, que te deja toda esa ceniza y todo ese polvo y toda esa cosa, eso va a estar ahí. También hay una cosa que se llama la contaminación antrópica, que son los producidos en la atmósfera y que después caen al suelo. Muchas de esas contaminaciones que caen al suelo producen una cosa que se llama la lluvia ácida. Sí. ¿Sí? Y la lluvia ácida destruye bosques. ¿Sí? Está la contaminación por sustancias químicas y la contaminación por superficies de escorrentería, que ya lo hablamos, que es ese lavado que se produce. Pepe, ponme algo, antes de que me acelere. Vale, sí. La Orquesta sí, Mondragón sí. con Ciudad de Neón. Eso sí que me Que suena. también es una crítica a la contaminación, pero una contaminación que vamos a hablar ahora, que se llama la contaminación acústica y la contaminación lumínica. Tú habrás visto los noticieros 1000 veces de los vecinos que se quejan del ruido, del bar. ¿No? Mira, Pepe. Del bar que tienen abajo, que no para hasta las 2 de la mañana, que los fines de semana ni siquiera para a ninguna hora y que no pueden ni dormir, ni moverse, ni nada. Sí. Pues esa es un agente, el sonido es un agente perturbador. 113 millones de personas están expuestas a niveles de ruido ambiental por encima del nivel de presión acústica, ¿sí? De 65 decibelios. ¿Sí? España es el país más ruidoso de Europa Pues fíjate que me lo creo, ¿eh? y el segundo en el mundo después de Japón. Pues... Así que ya te digo lo que mal dormimos. Este ruido, esta contaminación acústica se llama socioacústica, ¿sí? Y puede provocar efectos acústicos, como por ejemplo sorderas, acúferos, otra serie de ruidos, por la intensidad que puede dañar a nuestros oídos. Eso es lo que tenemos casi todos los de la era del rock and roll. Sí. ¿Sí? Todos hemos quedado con algún pequeño defecto auditivo de andar oyendo el rock and roll a todos los decibelios posibles. Ahora medio ¿Sí? sordos. Ahora, también hay efectos no auditivos, el estrés, la ansiedad, alteraciones del sueño, rendimiento académico pobre, efectos cardiovasculares, respiratorios, etcétera. ¿Sí? Incluido un aumento de la morbilidad infantil y un retraso del peso al nacer en los niños y en las mujeres embarazadas. Pues mira. 1 de cada 5 personas están expuestas a un ruido de tráfico superior al que manda la OMS. Solamente por el ruido que hacen los coches al rodar sobre el 16.600 muertes anuales y 72.000 hospitalizaciones, ¿sí? Solo en Europa por culpa de la contaminación del ruido. Madre mía, ¿eh? La contaminación lumínica, de ahí la luz de neón, ¿sí? Es un aumento artificial del brillo y la luminosidad durante la noche. Tú lo anotabas la semana pasada, que tú ves las imágenes satélites y ves todo como un pesebre iluminado. Sí. Y que es muy difícil encontrar zonas donde haya una oscuridad no total, pero que esté lo más cercana a lo total. ¿Sí? Eso también implica que haya ciclos vitales, no solo los nuestros, sino de plantas o animales que viven de manera nocturna y trabajan de manera nocturna, pues sus ciclos vitales también están alterados, con los cuales ellos también enferman. Claro. Acuérdate en el programa de calentamiento global que hablábamos del concepto de una sola salud, una salud humana, una salud vegetal, una salud animal, una salud del planeta. Ahora, la mayor parte de la población del planeta ya no tiene la posibilidad de observar la Vía Láctea. Claro que no. Que es una de las formas de polución más invasivas que existe. El 83% de la población mundial convive con cielos contaminados, lumínicamente hablando. Es decir, tú sal cualquier noche a un parque en Puerto Llano y verás 4 estrellas Sí. y se acabó. Y finalmente hay una cosa que se llama la contaminación visual. Es que tenemos cartelitos y cartelitos y cartelitos ¿Y será que no es cartelitos. horrible? Pero es que uno dice, bueno, eso estéticamente es horrible, pero médicamente
Eso produce un efecto descoordinador en el cerebro, un efecto de confusión que nos produce un gran estrés. Me lo creo, porque yo soy la primera que cuando veo muchas cosas... Acuérdate no... el capítulo de Los Simpsons donde Homer se dedica a poner carteles señaladores de Sí. todo. El estrés que te produce ver todo lleno de cartelitos puestos por Homer Simpson es horrible. Lo que no tengan los Simpsons no lo tiene nadie, también te Exacto. digo, ¿eh? Pero bueno, 13:59, nos vamos, Camilo, a casa, que ya llega siendo la hora de comer. Bien. Así que nada, nos vemos Mira la tú semana que viene. El presidente estuvo hasta las 5 sin Es comer verdad, el otro qué día. cosa es la nuestra. La Ayuso hasta la 1:30. O sea que nosotros, mira la hora que es. Ya vamos, ya va tocando. Así que nada, nos vemos la semana que viene Nos y vemos. a todos ustedes pues el lunes a las 12:20.